Ahora sí, esta es la clase uno. Ustedes, me imagino, ya se han metido a la página web donde están este material que estaban en el anuncio uno que hicimos desde RECO, para que puedan revisar las claves para entrar a este material. Es una clase, como ya les comentaba, que ya habíamos hecho el semestre pasado para los que estuvieron conmigo, y en verdad todos los que tuvieron seminario uno deberían haber tenido algo relativamente similar a esta presentación, que explica el tema del problema de investigación. Em, lo más importante, vamos a ir rápido en las primeras diapositivas porque en verdad es como más que nada para refrescar la memoria. El término investigación en español viene de la palabra investigio, que quiere decir huellas, pasos o seguimiento, y en inglés se dice research, que proviene de la palabra ricerca, que significa algo un poquito distinto, que significa acercar o atrapar. En verdad, el desarrollo o llegar a un problema de investigación tiene que ver con estas dos acepciones de investigar, de encontrar las huellas, de encontrar los pasos, pero también de ir cercando y atrapando un tema de investigación específico. Esa es la idea de esta primera parte, ¿cierto? Ahí está como esas huellas que nosotros tenemos que ir revisando para poder encontrar tanto un problema como una pregunta de investigación que nos interese, ¿cierto? Y ahí está el concepto ya más como de atrapar, de encontrar un espacio teórico con el que discutir, un tema o tópico, un problema y finalmente un seminario de investigación que es lo que ustedes están desarrollando. Vamos a pensar en el espacio teórico como los grandes temas con los que queremos tratar y con los que queremos discutir. Luego el tema tópico, cuando vamos a hablar del tema específico que nosotros vamos a tratar. Luego el problema, que es otra cosa. El problema de investigación no es lo mismo que el tema de investigación, ¿cierto? Nos vamos a insertar en cierto tema, en el caso, por ejemplo, de Javiera, vamos a hablar de la representación en la arquitectura japonesa, pero la pregunta, el problema o la brecha de conocimiento es otra. ¿Qué es lo que no sabemos de ese tema de investigación? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Y eso es lo valioso de un seminario de investigación, justamente aportar un granito de arena a resolver una pregunta de investigación o un problema para aportar a ese tema y para participar de ese debate teórico. Justamente esas son como las escalas de el quehacer de la investigación. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de las posibilidades que ustedes tienen de investigar en esta carrera, que son, podemos investigar temas de proyecto, de construcción, de experiencia arquitectónica, representación arquitectónica, crítica arquitectónica, sustentabilidad. Para el caso de los estudios urbanos también vamos a tener una serie de posibilidades de investigación de distintas disciplinas, pero siempre con el enfoque o la perspectiva relacionada con la investigación sobre el espacio, que es lo que convoca la disciplina, pero también dentro de los estudios urbanos hay un montón de elementos a investigar. Pero lo más importante de todo esto es que lo vamos a investigar y lo vamos a abordar desde la ciencia, desde el método científico, desde una cuestión posible de sistematizar, demostrar y reproducir como una investigación. Eh, ¿Cierto? Vamos a dejar de pensar este espacio como un ensayo. Esto no es un ensayo de opinión, sino que esto es una especie de artículo científico. No es una investigación como las que se hace, por ejemplo, en un magíster, en un doctorado, que tienen un nivel un poquito superior. Vamos a pensar en el seminario de investigación como un artículo científico, un pequeño marco o discusión bibliográfica, un caso de estudio que vamos a investigar, del que vamos a extraer algunas conclusiones que van a discutir de nuevo eh, con ese marco teórico o con esa discusión bibliográfica que que van a plantear en el principio. Si ustedes revisan artículos científicos de distinto tipo, arquitectónicos o de estudios urbanos, se van a dar cuenta que esa es la estructura principal. Una discusión bibliográfica, un caso de estudio, el desarrollo y la extracción de datos, conclusiones, eh, resultados y luego conclusiones relacionadas con ese marco teórico o esa discusión bibliográfica que se puso al principio. Entonces vamos a alejarnos del ensayo, vamos a alejarnos de la opinión y vamos a centrarnos en el desarrollo de investigación del tipo científico. Eso es lo importante. En ese sentido, eh,
La diferencia entre un ensayo y un artículo científico son las que aparecen allí. Voy a centrarme en el artículo científico. Es una descripción detallada y completa de una investigación. Contiene conocimiento específico. Está sujeto a debate, prueba y verificación. Constituye un avance disciplinar. Tiene consistencia interna y externa. Es claro, conciso, no especula. Describe procesos. Esa es como la cuestión principal, distinto de construir posiciones, ¿cierto? Ser fragmentarios, apropiarse de discursos ajenos. Todo eso tiene más que ver con el ensayo que con el artículo científico. Eh, y finalmente, pensando en eso, pensando en que esto tenga que ver más con investigación científica que con opinión, vamos a establecer que el problema de investigación tiene que tener 4 aspectos relevantes, o 4 aspectos importantes, para no repetir. El primer aspecto importante es la relevancia del estudio. Relevancia científica estamos hablando, no relevancia de porque esté de moda o porque sea importante investigarlo ahora, sino que es relevante en términos científicos en cuanto no existe respuesta a esa pregunta de investigación todavía. Es factible, tiene factibilidad en el sentido de que es una investigación que se puede hacer, no requiere de recursos que no tenemos, por ejemplo, no vamos a plantear investigaciones que no podemos financiar, y en este caso de pandemia no vamos a proponer investigaciones que no puedan ser hechas desde una cuarentena, por ejemplo. Entonces, la factibilidad es una cuestión que hay que revisar. La abarcabilidad tiene que ver con la extensión del tema de investigación, ¿cierto? No podemos plantear un tema o una pregunta de investigación tan inabarcable que nos lleve años en desarrollar un proyecto de investigación. El seminario es un proyecto pequeñito, de corta duración. Se supone que ya llevamos la mitad del proceso andado, porque se supone que esta parte ya deberíamos tener la lista, pero tenemos estas 2 semanas para ponerlas a punto. Y el tema de abarcabilidad es súper importante. Ustedes de aquí a final del semestre, que no sabemos muy bien cuándo va a ser, pero más o menos a mitad de año, tienen que tener este proyecto desarrollado, y por lo tanto la pregunta tiene que ser abarcable. Luego está la disponibilidad, que tiene que ver con la disponibilidad de los datos. Si tenemos acceso o no a la información necesaria para poder responder la pregunta de investigación. Eso también es una cuestión importante. Entonces, vamos a revisar esos 4 casos para ver si nuestro problema de investigación es pertinente o no. Y luego esta presentación tenía un ejemplo que, bueno, ya lo revisamos en algún caso, pero es básicamente el ejercicio de ir acotando el tópico de estudio para poder llegar a una pregunta o a un tópico bastante específico con la idea de que podamos aportar realmente. Entonces ahí hay un camino, por ejemplo, desde los estudios del mundo material, después bajamos a arquitectura y urbanismo, después podemos bajar a arquitectura, después arquitectura latinoamericana, arquitectura chilena, de la región central de Chile, vamos a ver de Santiago, de la arquitectura, no toda la arquitectura de Santiago, la arquitectura moderna de Santiago, no toda la arquitectura moderna, sino que la arquitectura de estilo modernista. Después podemos seguir acotando, podemos decir la arquitectura de Emilio Duarte en el edificio de la CEPAL, un edificio específico de la arquitectura modernista. Pues no vamos a alcanzar, por ejemplo, y esta es una decisión que ustedes tienen que tomar, no vamos a alcanzar a estudiar toda la obra, sino que nos vamos a centrar en el patio. Y ni siquiera podemos acotar todavía más, vamos a hablar de la simbología vegetal en el patio de los edificios de la CEPAL. Ese es el nivel de especificidad que tiene que tener un tema de investigación de esta duración. Puede ser un poquito más amplio, definitivamente, no es necesario que lleguemos como a ese nivel en todos los casos, pero siempre la pregunta de investigación va a tener que estar como destinada a ser posible de responder en el tiempo que tenemos, con los recursos que tenemos y con las posibilidades materiales que tenemos. Esa era la explicación muy general, que es un recordatorio de la clase 1 o 2 del semestre pasado. Luego ustedes tenían este documento que explica etapas del diseño de investigación, y la tarea de esta semana justamente era subir un Word con tema de estudio, lo suficientemente acotado para cumplir con esas 4 elementos que habíamos nombrado: la delimitación del tema de estudio, la justificación del tema, del tema o del tema escogido, y vamos a tratar de comenzar ya a pensar en objetivos de investigación. Pueden ser muchos generales, todavía no son los definitivos de la investigación, que son los que vamos a pedir en la segunda clase. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Alguien tiene dudas sobre su tópico o tema de investigación?
¿No? ¿Sí? Carlos dice que no, tiene claridad en su tema de investigación. Yo tengo dudas, o sea, como, Ujú. no del tema, sino como del caso. Del caso de estudio. Sí, Que es parte del tópico. El tópico incluye ya también un caso. ¿Cuál es sí, el tema teórico era la curatoría del espacio público y el caso era en Santiago después del Pero 18 de octubre. Santiago sigue siendo muy grande. Vas a explicar cómo Claro, cuál es el entonces yo impacto. tenía que reducir como a la comuna, pero ahora no sé si ¿En qué puedo comuna estás seguir haciendo pensando? eso. ¿En qué comuna Y no estás iba a pensando? ocupar la comuna de Santiago. Santiago Centro. Sí, Eh, yo creo que en el caso específico de tu investigación, me parece interesante como un desafío abordarlo a través de metodología, de una metodología distinta a la etnografía. Vamos a hablar de un poquito de posibilidades que nos entregan las nuevas tecnologías de desarrollar algo así como una etnografía digital, pero yo creo que tú deberías basarte en un caso mucho, mucho más específico. Estoy como pensando, por ejemplo, de en un la plaza lugar de más. Maipú. Sí. Ya, Por ejemplo, me podría, o sea, me parecería muy bien si se elige, por ejemplo, un espacio como la plaza de Maipú. ya, O en verdad estoy pensando en espacios públicos acotados, pero donde puede haber mucha información. Plaza de Armas me parece menos interesante porque es más diverso, porque tiene muchos otros temas. sí, Y al mismo tiempo creo que en los últimos años, que es lo que te interesa a ti investigar, porque la etnografía es una metodología de investigación que se aplica en el presente, no están pasando tantas cosas. Y Plaza Italia me parece que están pasando demasiadas cosas. ya, Entonces, cómo se cura el espacio en Plaza Italia me parece muy inabarcable, muchos temas se abren, pero quizás la Plaza de Maipú puede ser un tema más específico y creo que tiene como buena disponibilidad de datos. Habría que revisar qué se está diciendo y qué se está colocando en la mesa cuando se está investigando ese espacio. Y una plaza de barrio me parece que no hay datos. Entonces, por ahí yo creo que va el problema, encontrar un espacio público donde estén pasando varias cosas, pero no tantas como en Plaza Italia. ya. ¿Cuál es la clave del notebook del administrador de Gmail? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No del computador grande, del notebook. Ah, no, no sé. Dice Casa Ríos Orozco. ¿Grabó algo? 0, 3, 12, pues. Disculpen, ahora sí. Escuchamos la clave, sí. La clave de un computador de mi casa, así que si quieren venir a robar a mi casa, tienen la clave del computador. De un computador que tengo solo en la casa, así que no. Bien, ¿alguien más tiene preguntas sobre su tema de investigación? Yo no conozco todos los temas de investigación. Conozco el de Carlos, que lo tengo relativamente claro. El de Christopher, tengo claridad, pero todavía creo sigue siendo muy amplio. Me recuerdo del tema de investigación, pero creo que todavía hay que acotarlo más, hay que hacer un esfuerzo de acotarlo más. De Gabriela no tengo idea, no sé qué está investigando, ahí me perdí. Gabriela, cuéntanos. Aló, Hola, ¿me escucha? se escucha. Ya. Yo tenía unos problemas Ujú, por el hecho que estaba viendo el tema de la accesibilidad universal y yo había dicho como la comuna de Santiago, pero dije ya capaz que no la conozco tanto como conozco la comuna en donde vivo, ujú, que es Granero, entonces dije que podría ser aplicable ese problema a mi comuna. ujú, Eh, entonces empecé a preguntarme así como cuáles eran las problemáticas que se encontraban como en la comuna y en sí como eso mandé. sí. Creo Lo... que, creo que
te aporta un montón a ti en términos de acotar el tema de investigación, definir una comuna como granero, porque creo, Ujú. bueno, primero que todo la comuna de Santiago es inabarcable, habría que haber acotado mucho más, podríamos haber hablado de accesibilidad universal en ciertos edificios públicos, en cierta parte de la comuna, Claro, en cierto barrio, pero abarcarlo desde toda la comuna era imposible. La cierto. comuna de granero me parece bastante más interesante porque además podríamos meter otro factor que me parece importante y que se ha investigado muy poco. Creo que hay mucha brecha de investigación para desarrollar en la accesibilidad universal en comunas rurales. Claro. Pero yo creo que todavía les falta como un segundo subtítulo y que creo que tiene Ya. que ver, creo, no estoy pensando en voz alta respecto de lo que tú estás pensando, en la accesibilidad universal del espacio público. ¿O estás Ya. pensando en todos los tipos de espacios? ¿Estás Estaba pensando pensando en todos los tipos de espacios en sí, o porque igual sea, es una comuna. espacios privados y espacios públicos? Sí, lo que pasa es que en sí la comuna es pequeñita, entonces de cierta forma era como la imagen urbana como ha ido deteriorándose en el tiempo Ajá. y como no hay aplicación de como de normativas de accesibilidad universal hoy en día y tampoco hay un plan maestro que actualizado desde como el año 70, Plan maestro, plan regulador. plan regulador. Ya, es que el plan Entonces el regulador tema, en estricto rigor no tiene elementos de accesibilidad universal, regula otro tipo de cosas. Por eso ya, mismo yo te preguntaba, ¿estás interesada en estudiar los espacios públicos de la comuna o también sí, los espacios privados? Estoy pensando en el municipio, por ejemplo, la comisaría, el hospital el espacio público de salud que existe en la comuna, porque la accesibilidad mm, universal de espacios públicos es bien distinta a la accesibilidad universal en espacios, en arquitectura pública, por ejemplo. Porque claro. podríamos estar hablando de hacer un estudio interesante y una revisión de accesibilidad universal respecto del espacio público y después revisar calles, pasajes, las avenidas principales y las principales plazas de la comuna y podría ser un súper interesante estudio o ampliar el marco teórico de accesibilidad universal de todo tipo e investigar la plaza principal junto con el edificio consistorial, por ejemplo, que son dos investigaciones similares pero no iguales. Y en términos de tiempo Mm, me parecen abarcables. claro. ¿Qué es lo que te interesa Sí, realmente? ¿Y cuánto es lo que puedes como eh, desarrollar como investigación? mm. No, sí podría ser el tema de los espacios urbanos, más que de los edificios que se encuentran en la comuna, Ujú. porque en realidad los edificios que se encuentran, es que no, el centro está definido, pero la comisaría y el hospital se encuentran fuera del centro en Perfecto. sí. Entonces, Entonces, entonces ya imagínate, hemos ido acotando mucho más el tema y vamos a decir entonces, el tema es la accesibilidad universal en el espacio público del centro histórico de Granero. mm, ya, ¿Sí? sí, ¿Eso es lo que te interesa? ¿Por ahí va? sí, Ese es... porque lo quería tomar desde también de lo histórico, por el tema de Ujú. que su calle principal siempre ha sido la misma, la plaza está desde ahí, de cuando nació, se inició Granero. Entonces, Entonces, mira, ya me estoy imaginando como incluso un análisis que tenga que ver como con cómo era antes, cómo ha ido cambiando, si ha mejorado o no en términos de accesibilidad, quizás la pregunta puede ir por ahí. ¿Cuánto ha mm, mejorado? ¿En qué medida está mejorando la accesibilidad universal del centro histórico de Granero? Accesibilidad universal del espacio público. Se están tomando medidas, hay varias preguntas de investigación súper interesantes ahí. Pero ese es y este es un mensaje como para todos los que están escuchando, ese es el nivel de especificidad que requiere la investigación, porque no tenemos mucho más tiempo que ese. Pero ya con ese nivel me parece súper interesante, Gabriela. Yo creo que va por buen camino ese tema. ya. Súper. ¿Alguien más tiene consultas? Yo conozco el tema de Antonia, bueno, también ya lo consultó. Alexis, no sé muy bien qué está investigando.
Javiera lo conozco muy bien, pero no me ha contado si ya decidió cuáles van a ser las oficinas de arquitectura específicas que va a investigar. José Tomás, creo que también podríamos darle una vuelta a tu tema si es que quieres comentarlo ahora. Y Nicolás me comentó sobre su tema de investigación, pero no me comentó si hay algún... no, sí me comentó sobre el caso de estudio, que iba a ser la arquitectura de Guillermo Evia, si mal no recuerdo. Javiera dice que ya tiene algunas oficinas, que bueno, porque ese es el nivel de especificidad que se requiere. Era difícil abarcar toda la arquitectura japonesa, a menos que le pusiéramos un tiempo, por ejemplo. Es decir, la arquitectura japonesa entre el 2010 y el 2020. Eh, Igualmente yo creo que quizás si son dos oficinas que tienen mucha trayectoria, igual valdría la pena, eh, hacerle acotar a alguna época, algún tiempo, Javiera. Acotar en términos de tiempo te va a permitir como desechar, porque en verdad las oficinas de arquitectura cambian un montón sus formas de generar representación arquitectónica. Y si te vas a dedicar a una cuestión más histórica, las primeras obras de las oficinas de arquitectura o la de los últimos 10 años podría ayudarte bastante más a acotar en términos de información. Dar una vuelta al término a la parte temporal, porque la cantidad de información que hay sobre Kazuyo Seijima debe ser gigantesca. Y el análisis como concreto podría ser de las últimas, de los últimos 10 años, por ejemplo, me parece bastante mejor, y así te sacas un montón de obras que se vienen desarrollando desde los años 60, en el caso de algunas oficinas. Y te refieres más a lo contemporáneo, que me imagino que es lo que te interesa más, si ahí lo pones contemporáneo. Eso, bien que vayas acotando. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, Diga. en cuanto en mi trabajo, en los objetivos, no estoy muy claro si como a qué llegar con todo este estudio Ujú. de los sentidos. No sé si el objetivo es como poder llegar a tener un parámetro para que después a futuro se pueda usar en casos de pandemia o otro tipo de que se necesite como eh, recintos sanitarios temporales, por ejemplo, Ujú. pero no estoy claro como con el objetivo de a lo que tengo que llegar con eso. Mira, yo en términos de objetivo, la investigación en arquitectura es bien amplia, y en verdad va a depender un poco de tus intereses. Si tu objetivo es la generación de un modelo, se aleja un poquito de lo que es investigación científica, pero es posible desarrollar una cuestión similar en términos de arquitectura, pero implicaría no el estudio de casos, un objetivo que no tenga estudio de casos, por ejemplo, sino que investigue referentes teóricos y genere como una especie de modelo que genere una conclusión de todo lo que has leído teóricamente, o de todo, del material que hayas revisado. Entonces, en ese sentido, el estudio de un caso específico me parece menos claro. Eh, si hay un caso, si hay un lugar determinado donde yo voy a estudiar, la pregunta de investigación y los objetivos van a ser relacionados con ese lugar, porque yo voy a sacar conclusiones y voy a investigar a través de cierto marco teórico, de cierta discusión bibliográfica, voy a investigar un lugar específico, un caso, y mis conclusiones van a ser sobre ese caso, para después aportar en cierta medida a la discusión teórica, diciendo, sí, este caso se comporta similar, tiene algunas diferencias, lo que sea, pero aportando completamente distinto a hacer un análisis de eh, cierto material, documentación de fuentes secundarias en este caso, el análisis para poder sacar conclusiones respecto de cuáles son los elementos que están, y las conclusiones serían como un modelo teórico de cómo podría ser. Son dos investigaciones completamente distintas. Entonces yo creo que hay que definir un poquito más cuál es tu interés. Si quieres seguir contándome, yo puedo ir como sacando algunas conclusiones de eso. ¿Qué es lo que te Em, interesa?
¿Qué es lo que te gustaría hacer con tu seminario? Claro, que por eso me pasaba que al final llegaba como a un tipo, me puse a buscar, por ejemplo, sobre lo que me habían mencionado de estos recintos sanitarios. Ujú. Y claro, también salían ideas relacionadas a arquitectura, de módulos y cómo eso Ujú. uno era mejor que otro y todo, pero no quería llegar como a eso, quería llegar como a algo más general que sirviera quizás para después poder realizar eso. Me parece una posibilidad interesante. Salir del caso de estudio, eh, salir de un caso específico y que el objetivo de la investigación sea desarrollar eh, criterios para el desarrollo de arquitectura de emergencia para pandemias, por ejemplo. ¿Ese podría ser el objetivo? Claro, o no necesariamente pandemia, pero sí, De situaciones especiales. claro, guerra, no sé, puede ser cualquier cosa. Me parece interesante. Ahí entonces cambiamos completamente el marco teórico de lo que yo estaba pensando para tu investigación. Estamos hablando ya de arquitectura de emergencia, por ejemplo. Eh, sí, o sea, claro, siempre lo enfoqué como al hospitalario, Ujú. pero como pasó todo esto, igual podría enfocarse a eso. Me Creo parece que se aportaría más, yo creo. hay harta discusión respecto a ese tema. Yo creo que también hay harta discusión, hay harto foro, por ejemplo, hay hartos como seminarios online que hablan de la arquitectura para la pandemia o la arquitectura para la emergencia, volvió a ser un tema. Después de que en el 2010, por ejemplo, cuando fue el terremoto acá en Chile, todos los proyectos de título de ese año eran como arquitectura para la emergencia. Ya. Después ya como no tuvimos emergencia en un buen rato, pasó de ser un tema relevante hasta ahora, que volvió a aparecer como tema. Siempre reaparece el tema de la arquitectura para la emergencia, que es un tema interesante. Ujú. Podríamos incluirle lo que tú estabas como revisando anteriormente en términos de fenomenología. Podríamos hablar de cuál es una arquitectura humana para la emergencia. Eh, Ya. y podríamos mezclar como dos discusiones bibliográficas y poder, como objetivo de la investigación, es como revisar todo lo que se está diciendo sobre el tema y decir, bueno, todos coinciden en que esto es básico, otros dicen o hay una discusión respecto a estos dos o tres criterios y definitivamente nadie está diciendo este último criterio que aporto yo. Podría ser interesante como objetivo desarrollar criterios para una arquitectura de emergencia sanitaria, en este caso. Ya. Pero eso ya son como definiciones que tienes que hacer tú respecto de tus intereses. Sí. No, y igual es más factible como de averiguar en ese sentido. Tiene más factibilidad, te ahorras el caso de estudio que está complejo, sobre todo ahora yo creo que va a estar complejo entrar a hospitales durante un buen tiempo. Sí. Así que me parece súper interesante, me parece como que pueden haber varias metodologías de investigación complementarias, eh, complementarias a la revisión de bibliografía, digamos, que pudiesen ser como interesantes de aportar. Por ejemplo, un análisis de cómo se están haciendo hoy día estas infraestructuras de emergencia, cómo se diseñó espacio riesgo, viendo fotos, se puede hacer un análisis cómo se diseñó hospitales de emergencia en China para el coronavirus y ver a través de fotos y quizás hacer planos para ver cómo se hacen, tratar de llevar a representación planimétrica, por ejemplo, todos los hospitales de emergencia que han estado saliendo, puede ser un buen aporte. Ya. Ahí tienes que pensar tú y bueno, vamos a discutir en términos metodológicos qué podría ser interesante, abarcable eh, y que aporte. ¿Sí? Ujú. ¿Alguien más tiene dudas respecto de su tema de investigación? De los que están conectados y conectadas, me parece que de Alexis no tengo idea que está investigando, salvo la pequeña, el spoiler que hizo la semana pasada. Eh, Aló. Alexis, cuéntanos. Pucha, yo estoy como con algo similar a lo que tenía la vez pasada.
¿Ya? pero igual quiero ligarlo a lo que a lo que pasó después del estallido social. Ujú. Pero y la vez pasada estaba viendo el, como el rol potenciador del muralismo y el graffiti como, por decirlo así, como marketing urbano. Ujú. Una cosa así, dependiendo del artista, claro. Me estaba enfocando en eso, esos eran mis casos. Como cuál era el valor agregado de tener un cierto mural de cierto artista en cierto lugar. Pero ahora quiero como ver el rol en sí como general en, del muralismo después de lo que pasó. O sea, Ujú. eh, eh, pucha, no sé, algo así, es que estoy como Claro. confundido todavía. Pero ¿qué es lo qué es lo que te interesa? A qué te refieres con lo que pasó? O sea, sé que el estallido social, pero en términos de muralismo, por ejemplo, en términos de graffiti, qué es lo que te interesa de eso? Eh, co- como saber, pucha, como... Es que estoy viéndolo por el tema de la factibilidad de la investigación, por Ujú. eso, porque estaba pensando como en revisar los efectos que existen del graffiti sobre el espacio público o la arquitectura y cuáles son las importancias de esto. Pero ya, eso es como en términos de pregunta de investigación, que creo que todavía le falta bastante por afinar, pero en términos de tema, es una cuestión como de sociológica. ¿Quieres investigar temas relacionados con cómo reaccionan las personas respecto de del graffiti o del Claro, rayado? estaba pensando en algo así, pero ¿Ya? recuerda que la vez pasada también pensaba en algo similar en cuanto como a la percepción de las personas, pero Ujú. era algo que no se podía investigar, creo. Sí, sí se puede investigar, sí se podía investigar, pero ahora no sé, pues cómo vamos a preguntarle a las personas porque podría ser interesante, por ejemplo, que nos paremos ante cierto graffiti importante de la ciudad, o elegir dos o tres casos emblemáticos que hayan aparecido mucho en la prensa, o lo que sea, o elegir dos tipos distintos, uno más tipo mural, otro tipo rayado, y preguntarle a las personas que pasan qué les sucede y qué piensan cuando ven ese rayado. Claro, Pero ahora, sin poder pisar la calle, ¿cómo realizamos esa investigación? Eso es lo que me estoy preguntando. claro. También me pregunto si el tema es el graffiti o es el rayado urbano, por ejemplo. O también estoy pensando en otro tipo de expresiones artísticas en el espacio público, como por ejemplo, no sé si vieron ustedes, hay una oficina de mapping, que son estas personas que proyectan cuestiones sobre los edificios. Claro. Y hay una oficina que tiene como su lugar de trabajo allí en Parque Bustamante, y, y colocaba mensajes en octubre, bueno, durante esos meses, en la torre telefónica. Ah, sí. Sí lo vieron. Sí, sí, sí. Eso también es otro tipo de expresión artística sobre la ciudad, que no es un graffiti porque no es permanente, pero sí tiene como esta condición de ser un mensaje que se plasma en un espacio público y genera reacciones. Y estoy pensando en que tu investigación puede ir por ese lado, y puede ser relacionada con la reacción en redes sociales de ese tipo de mensaje. Ah, Se discutió mucho, por ejemplo, cuando el GAM estaba todo rayado y estaba todo grafiteado entre graffiti, expresiones artísticas, stencil, otro tipo de cartel. Y claro. luego en una noche fue como pintado todo de gris, y al otro día, al otro día fue de nuevo cubierto por expresiones artísticas. Ah, exacto, sí. Eh, Hubo mucha discusión sobre eso, hubo mucha discusión de actores sobre qué es el arte. Unos decían, como salieron incluso arquitectos y arquitectas, o sea, como pensando incluso en que nosotros pudiésemos tener una sensibilidad especial, diciendo básicamente que los rayados que había en el GAM eran vandalismo. Estoy pensando en Poduje y en otros profesionales de nuestra área que hicieron ese tipo de aseveraciones, mientras que otros, como Sebastián Grey, por ejemplo, apelan a que eso es memoria, eso es un montón de cosas, y puede ser interesante también como revisar eso, pero claro, como no podemos ir a preguntarle a las personas, la pregunta de investigación podría ser más bien una discusión sobre qué pasó en términos de redes sociales, por ejemplo.
Claro. De discusión entre actores por medios oficiales, por los diarios, todas las columnas que hubo de ida y vuelta a ese tema. Y podríamos hablar, el tema teórico podría ser como el arte en la ciudad post 18 de octubre, imagino una cuestión como así. ¿Qué es el arte en la ciudad? ¿Son los monumentos que teníamos hasta octubre? ¿O es el monumento rayado ahora el nuevo arte? ¿Es el perrito matapacos, que la escultura del perrito matapacos que aparecía, que la quemaban, se la disputaban? Todas esas expresiones artísticas post 18 de octubre en la ciudad, que es como el tema disciplinar que nos convoca, el tema, o sea, y la fórmula de investigar podría ser la discusión que generó en los medios y en redes sociales. ¿Eso es lo que te interesa? ¿Por ahí va el tema? Sí, ahora igual estoy un poco más claro, estaba igual un poco confundido. Sí, entonces yo Sí. plantearía como por ahí, como el tema de estudio. Podría ser el arte en la ciudad como gran tema teórico, vamos a leer, podrías leer ahí como hay muchos referentes que han hablado de arte y ciudad. Después cuando hablamos de delimitación del tema de estudio, podrá ser el GAM, podría ser el GAM o sectores aledaños, o 3 o 4 tipos, o obras distintas, Torre Telefónica, el GAM y otros 2 casos que te interesen, por ejemplo, como expresiones artísticas post 18 de octubre podría ser el tema de estudio más específico, y ahí en justificación del tema elegido ya tenéis como un montón de dónde sacar. Es factible de hacer, están los datos, eh, es súper viable hacerlo en el tiempo que tenemos, está la información, se justifica desde esa forma, de esos 4 puntos que revisamos en la diapositiva. Y creo que hay un interesante tema de investigación ahí. Claro, perfecto. Gracias. Sí, me parece bien. Eso, hay que tomar algunas decisiones entre medio de lo que de lo que comenté ahora, pero me parece súper interesante. Sí, eso mismo, tomar decisiones si estoy pensando otras cosas. ¿Cuáles son los casos de estudio para delimitar el tema? Porque si elegimos ciertos temas, acotamos también o sea, si elegimos ciertos casos, acotamos los temas. Claro. ¿Cierto? Vamos a hablar bueno, sabemos que el tema de estudio es arte en la ciudad, pero después cuando lo vamos haciendo más y más pequeñito, vamos tomando decisiones de qué dejamos adentro y qué dejamos afuera. Si vamos a hablar de escultura o solamente de grafitis, rayados, murales y mapping, por ejemplo, que es otra fórmula. Sí. Hay que ir tomando decisiones, pero se puede hacer sobre todo eso, se puede hacer tema de investigación que tenga relación con nuestra disciplina. Perfecto. Eso. ¿Más dudas? No sé si Christopher tiene buena conexión hoy, porque tenía problemas la semana pasada. Y tampoco hemos escuchado hoy día a Nicolás. Y profe, tengo buena conexión. Genial. Respecto a mi tema, en verdad, siendo honesto, no he reflexionado mucho al respecto, pero yo creo que voy a cambiar un poco lo que estaba trabajando el semestre pasado, porque igual me gustaría relacionarlo con el contexto que estamos viviendo ahora, ¿Ya? pero va a seguir por el lado de la tipología. Había estado leyendo El sentido social del gusto, que me había recomendado de, no sé cómo se pronuncia, Bourdieu o algo así. Ir por día. Y va a seguir, yo creo que por eso mismo, Leo, pero me gustaría relacionarlo con la contingencia, entonces tampoco quiero como acelerarme y quiero tomarme esta semana para reflexionar bien y poder conversar con un poco más de fundamento. Ya, o sea, no hay claridad. Una. Respecto de la contingencia, tú dices como coronavirus, pandemia También el sanitaria. estallido social creo que me interesan ambos campos, así como, Mm, porque creo que son los dos totalmente distintos, pero en los dos pasa algo interesante, como qué pasa quizás en los tiempos de crisis, por decirlo así. ujú. Pero qué pasa con qué? ¿Con qué Yo tengo aspecto de que, mi idea es relacionarlo con la tipología, aunque a veces lo siento un poco forzado, pero eso es lo que quiero pensar bien, Mm, cómo puedo vincularlo. sí, está complejo. Así como a primera no se me ocurren muchas cosas.
Sí, Me parece, como pensando en esta, em, en tu tema del semestre pasado que tenía que ver como con distintas formas de aproximarse a un barrio en específico, dependiendo de distintos tipos de capital, capital cultural, capital económico, capital social, que es un poco esta idea de que hay como tipologías de personas, ¿cierto? Como, y eso claro. podríamos asociarlo a tipologías de gustos a nivel barrial o a nivel de vivienda. Eh, Podríamos hablar de cómo reaccionan distintas formas de ser de las personas respecto del encierro. ¿Podría ir por ahí relacionado con la pandemia? Ah, claro, podría funcionar. Como las prácticas de las personas pensando en un contexto de encierro son distintas, ¿o no? Como pienso en qué significa para unos abuelitos de Maipú en una vivienda unifamiliar el encierro con un patio pequeño, pero patio al fin, respecto de un joven hipster en Ñuñoa, eh, sí, como con balcón, pero mirando otros edificios, Claro. versus un migrante que tiene su familia lejos, viviendo en una torre de estación central. Eh, Cómo esas distintas tipologías de personas de nuevo reaccionan a la no posibilidad de salir y cómo manejan sus espacios interiores. ¿Podría ir por ahí? Claro, me interesa, podría ser algo así. Sí, en verdad me gusta. Mira, sí, mira, lo que es lo que se me ocurrió ahora, así El momento, como sí, pensando en voz alta, podría ser súper interesante. claro. El tema es cómo lo investigamos. Mm, Si tienen la claro, de forma posibilidad, por bacana. ejemplo, de entrevistar vía Zoom a unos abuelitos en Maipú, a un hipster en Ñuñoa o Providencia y un migrante en Estación Central en un gueto vertical, mal llamado gueto vertical, y preguntarles cómo están ocupando su espacio, cómo tienen conflictos relacionados con el espacio, si viven hacinados o no, ocupan el patio o no. Podríamos incluir una familia con hijos, no se me ocurrió en principio. Una familia con hijos, por ejemplo, es completamente distinto de cómo voy a disponer el espacio. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que han subido historias a Instagram donde básicamente sus casas son como circuitos de gincana para los niños, porque tienen que como Mm. hacerlo distinto a los que tienen patio, qué pasa con los que tienen perros. Si tenéis la posibilidad de conseguirte como entrevistas con ese tipo de gente para que te cuenten cómo están como disponiendo su espacio vivienda, su espacio personal, podría ser súper interesante compararlo. Sí, genial. Claro, y no es tan difícil conseguir una entrevista así, en verdad. Podría ser como están encerrados, digamos, como que podría interesarles una conversación con un estudiante de arquitectura, irse como consiguiendo a esos entrevistados con amigos, con gente conocida. Claro. eh, y eso, pues, no sé, mira, es lo que se me ocurre. Si después se me ocurren más cosas, te puedo contar. Pero podría Perfecto. parecer súper interesante. O sea, si no tenemos la posibilidad de comparar personas y barrios, comparemos personas y cómo desarrollan su vida encerrados en una vivienda. Claro, sí me interesa mucho en verdad. Igual quiero darle un par de vueltas. Por eso preguntaba si es que en la semana puedo comunicarme con usted por correo o algo así en caso de tener alguna duda, alguna Sí, idea que se me sí. vaya ocurriendo. Sí, sí, puedes enviarme. Voy a colocar el correo aquí en el chat ahora, pero no tengo Ya, ningún bacán. problema en responder correos. Igualmente, la próxima semana tenemos programado una reunión con cada uno de ustedes de forma personal. Bueno, los que quieran estar en la llamada completa pueden estar, pero vamos a destinar ciertos horarios para cada uno, para que podamos conversar como ya más específico con algo más digerido. Ahí va el correo. Súper. Oye, pues me encantó la idea que tuviste. Gracias, profe, por su idea. Mauricio, te conectaste, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias.
no me había conectado porque no me había llegado la invitación. Ah, qué raro, Y porque ahora, el anuncio por Reco, revisa si te está llegando a tiempo, o al correo no deseado o algo así. sí, es que no sé si tuve problemas de internet o Ah, cómo fue, porque ya. el mail me parece que fue cerca de las 1:20 horas. Ujú. Y yo lo revisé varias veces antes de las 2:40 y no En tenía todo la caso, notificación. sí, para todos y todas, el link de la reunión siempre es el mismo. Así que pueden meterse con un Ya, correo antiguo a las 3 todos los días miércoles. ya, perfecto. Bueno, revisamos la clase 1 ya y estábamos discutiendo sobre los temas de investigación. Perfecto. Estuvimos como conversando algunos minutos con cada uno con la idea de que pudiésemos seguir como acotando el tema de investigación. Las diapositivas de la clase 1 son básicamente una explicación de cómo hacemos un proyecto viable con 4 características principales, ¿cierto? Existencia de datos, posibilidades económicas y materiales de hacer una investigación de ese tipo, que sea relevante científicamente y que sea abarcable en el tiempo que tenemos. Estas son como las condiciones. Y cada uno fue contando un poquito su proyecto y fuimos también comentando cómo ir acotando. Así que si quieres contarnos de tu proyecto. Tengo muy poquito desarrollado en este momento como para contarlo. Preferiría esperar hasta la próxima semana. Pero más o menos, en verdad no estamos pidiendo mucho sobre el proyecto, solamente tema de estudio y quizás alguna delimitación en términos de casos. Ah, ok. Pucha, como había mencionado la semana pasada, estaba interesado con el tema de la integración sensorial. Y, y eso me gustaría como investigarlo en tema, o sea, tenía la intención originalmente de investigarlo en el marco como educativo, colegio, pero no sé cómo hacer eso ahora y no he pensado en realidad cómo poder redireccionar esto, aunque bien podría, en base a la contingencia, llevarlo como al, perdón, al interior del hogar, pero también estaría como difícil quizás poder hacer ese estudio. Bueno, de nuevo, pensando en esos 4 elementos que aparecen en la diapositiva, en las diapositivas de la clase 1, hay que pensar bien cuál podría ser un proyecto de investigación. En Claro. el sentido del tema que tú propones, que es arquitectura sensorial para la educación, podría hacerse perfectamente una investigación de tipo, sin caso de estudio, sino que de tipo teórico, revisión, por ejemplo, de 5 o 6 manuales de proyectos educativos y arquitectura, y sacar Como conclusiones. una revisión bibliográfica. Sí, podría ser una, pero no es la discusión bibliográfica, ojo, que aquí hay una cuestión bien interesante. Cuando es posible hacer investigación con una pregunta y con objetivos de investigación relacionados con una metodología que sea la revisión documental, pero es distinto a la discusión bibliográfica. La discusión bibliográfica o marco teórico, como lo vamos a tratar nosotros, es básicamente el tema, en este caso la arquitectura sensorial, pero es distinto, y vamos a hacer un marco teórico que hable sobre sentidos, arquitectura, fenomenología, la importancia de los sentidos, en la experiencia del habitar. Vamos a hablar, eso es un marco teórico o discusión bibliográfica. Pero luego, la revisión bibliográfica como metodología de estudio podría ser, por ejemplo, mi metodología, mi objetivo, mi pregunta de investigación es cuáles son los elementos esenciales del desarrollo de un colegio con ciertas aptitudes de arquitectura sensorial. Y yo lo que voy a hacer como revisión de documental va a ser revisar 5 manuales y sacar conclusiones de eso. Es distinto al marco teórico de la discusión bibliográfica de arquitectura y sentidos. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, perfecto. Es similar, por ejemplo, a la investigación que podría estar planteando José Tomás, que va a hablar, por ejemplo, de arquitectura para la emergencia, y hay todo un marco teórico relacionado con arquitectura, emergencia, pero después su tema podría ser revisión bibliográfica o de la discusión, o sea, revisión documental o revisión de las discusiones relacionadas con la arquitectura de la emergencia sanitaria y a través de una metodología de estudio planimétrico de
los hospitales de emergencia de los últimos 2 años en China. Esas son como las diferencias. Estoy inventando, no estoy diciendo que ese sea el tema de José Tomás, sino que estoy como tratando de diferenciar lo que es una discusión bibliográfica o marco teórico respecto de una investigación hecha con revisión documental. ¿Sí? Es distinto. Yo voy a ocupar ciertos documentos, ciertos libros, ciertos papers, para hablar de un tema teórico, y ciertos manuales, ciertas noticias, ciertos tweets, cierta información en Instagram, que es la información que yo voy a analizar, que es distinta a la que yo voy a leer para el marco teórico. Entiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo, esto también es una explicación general, sobre todo ahora que varios vamos a modificar nuestra metodología de investigación y vamos a girar hacia la investigación o la revisión documental. Por ejemplo, yo, para contar un caso personal, estoy trabajando en un proyecto de investigación que estudia el impacto de algunos proyectos inmobiliarios en la biodiversidad de Santiago, y la revisión, el tema teórico es un tema relacionado con gobernanza, que es como el equilibrio de actores en cierta toma de decisiones, y todo el marco teórico relacionado con la toma de decisiones, gobernanza urbana, gobernanza ambiental. Y luego mi caso de estudio son algunos proyectos en Santiago, y lo que yo voy a hacer va a ser hacer un análisis de prensa. Estoy recopilando todas las noticias que se han hecho en los últimos 10 años de estos casos de estudio, y después yo voy a analizar cualitativamente toda esa información de análisis de prensa. Pero ese análisis de prensa no es mi marco teórico, es mi investigación. Son los documentos que yo voy a investigar, son donde yo voy a sacar resultados y conclusiones distintos de todo mi marco teórico relacionado con gobernanza y cómo se toman las decisiones. ¿Sí? Eso es algo importante, Sí. ¿verdad? Separar los dos temas, que es súper importante. Entiendo. Vamos a hablar en todo caso de marco teórico próximamente. ¿Cuáles son las partes o los contenidos de un marco teórico o de una discusión bibliográfica, en este caso? Gracias, Mauricio. Nicolás, no te hemos escuchado, salvo la semana pasada. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos. Bien, gracias. Bueno, el tema que yo tenía y que la verdad quiero seguir es, el título que le puse el semestre pasado fue Estudio de Arquitectura Industrial con características bioclimáticas. Perfecto. Y claro, el subtítulo que traía el informe era aplicada al análisis de las obras industriales de Guillermo Hevia. Uh-huh. Porque yo escogí 5 proyectos de él, 3 que están acá en Santiago, Uh-huh, y 2 que están cerca de acá de la región metropolitana. Son, ¿se los puedo decir? sí. La ferretería O'Higgins, Uh-huh, del 2012, la que está en Pudahuel. El laboratorio Simpson del 2011, que está en Lampa. El blog social Nestlé, que está en Graneros. La planta Cristal Chile, del 2006. Y el centro de distribución FASA del 2007. perfecto. También de Pudahuel. Pero ya, me parece bien la selección de los casos, pero ¿cuál es el tema de estudio? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te estás preguntando? ¿Qué es lo que estás analizando en esas obras? Bueno, la idea era ver la incidencia total de los elementos pasivos que tenía el edificio. Es un análisis de estrategias bioclimáticas, entonces. El tema son las estrategias Claro. bioclimáticas, no es la arquitectura industrial. Ah, pero es que la idea era ver un poco, ver cómo esto se acoplaba también como con estas naves industriales, porque él tenía como una fórmula, siempre se ocupaba como la misma fórmula de algunos elementos que él ocupaba y se aplicaba, y la idea era ver si esos elementos eran viables o no, o si necesitaban mucho apoyo de elementos eléctricos como ventiladores para funcionar. La idea era ver si, al final ocupé 5 parámetros, que era como el beneficio social, diseño, no recuerdo lo otro. Y la idea era como hacer si esos parámetros en realidad funcionaban en el proyecto.
¿Y cómo evaluabas si funcionaban o no? La profe ahí me dio un poco, ella ya los conocía un poco los proyectos, creo que lo había analizado también, la profe, creo que como 3. Y ¿Ya? ahí fuimos sacando como un puntaje para cada, pero la verdad que lo tuvimos que hacer entre los dos, porque la idea era un poco visitar los proyectos, pero no pudimos sacar permiso ni nada para visitarlos. Fue como en diciembre Claro. que iba a ir. Pero la idea era ir a verlos y tal vez medir algo y a ver si funcionaban. Sí, me pasa con tu investigación que no sé muy bien cuál es el enfoque, y en ese sentido, cuál es el tema. ¿Qué es lo que estás analizando? ¿La arquitectura industrial? ¿Cuál sería la pregunta de investigación de tu tema? Eh, ¿Cuál es el marco teórico que tú quieres aportar? Más allá del análisis de las estrategias, que pudiese ser interesante hacer un marco teórico relacionado con estrategias pasivas en la arquitectura industrial. Y luego revisar el caso de de Guillermo Hevia. Y la pregunta es cómo podría ser como en qué está innovando, qué le aporta, pero en términos de funcionamiento me cuesta entender cuál podría ser la metodología que tú desarrolles para decir si algo funciona o no en un proyecto, primero que todo que no puedes visitar, Claro. y segundo que la capacidad de análisis de eso va a ser difícil de desarrollar, como no solamente no solamente porque no podemos visitarlo, sino que porque ¿de dónde salen esos parámetros? ¿Por qué esos 5 y no otros? ¿Qué lo justifica? Ay, ok. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque igual claro, es difícil intentar tener tal vez un parámetro medible, tal vez como Sí, exacto pero no es que sea tan difícil. El problema es que para llegar a ellos, a esos factores de medición, esas variables de investigación, necesitamos un tema y una pregunta. Por ejemplo, mira, estoy inventando. Arquitectura sustentable. Ese es el tema de investigación. Arquitectura industrial sustentable. Y yo entonces voy a armar una discusión bibliográfica, voy a tomar los principales libros y artículos sobre arquitectura industrial sustentable y voy a sacar conclusiones ¿sabes qué? Leyendo esto aparecen estas 5 o 6 variables que son importantes y eso es lo que yo voy a ir a medir. Pero sin esa pregunta de investigación y sin esa revisión, me cuesta entender por qué se están midiendo eso, por qué no otros elementos. Ya, vale. Podemos La hacer pregunta, de claro. recolección para ver con cuáles nos quedamos, con cuáles no tienen sentido. Por ejemplo, el tema social. Y uno puede decir como, esto viene de la definición de sustentabilidad del Comité Brundtland, que dice que, bueno, los 3 factores importantes son el económico, el social y el ambiental. Y eso además, tal autor ha dicho que en los edificios o en los proyectos se tiene que definir de tal forma. Por lo tanto, son 3 o 4 variables por cada uno de esos. Y eso es lo que yo voy a ir a medir. Pero así como, es que yo voy a medir lo social en los edificios de tal, y digo, primero que todo, ¿por qué? ¿Por qué lo social? Si es un edificio de arquitectura. Además, uno pienso en las obras de Guillermo Hevia, y además la mayoría están como en el campo. Entonces, ¿cuál es la relación con lo social ahí? ¿Por qué medir eso? Y uno dice, bueno, ya, entonces sí, lo está midiendo porque en verdad está el marco o el tema de estudio de la sustentabilidad. Pero si no sé el tema de estudio, uno podría decir como, no, el tema de estudio es la arquitectura industrial. Y la pregunta podría ser como, ¿existe arquitectura industrial en Chile? Y uno podría analizar los planos, todo lo que se ha escrito sobre las obras de Guillermo Hevia y decir como, Guillermo Hevia está construyendo una forma de hacer arquitectura industrial que es específicamente chilena. Porque tiene ciertas cosas, tiene ciertas condiciones, se acomoda a cierto tipo de clima. No sé, estoy inventando, pero para eso tenemos otro tema de estudio. El tema de estudio, por ejemplo, que es tipología arquitectónica y arquitectura industrial. ¿Se entiende? Que hay que ir un poquito para atrás en el sentido de elegir un tema.
Antes de decir Porque, como el sí, caso. sí, No, porque de hecho yo no estoy diciendo que cambies de caso, ¿ah? Yo creo que el caso claro, es valioso. sí, sí, de hecho a mí me había, tuve que hacer preguntas varias, creo que he hecho como 5, de temas bien específicos, pero la profe me la rechazó. Creo que tenía varias escritas, pero creo que me las había rechazado, y tampoco no era muy específica y tampoco nos apuntaba mucho. Pero la idea era un poco jugar también con el diseño, los materiales, de ahí sacar si eran conjugación de estos, tenían un real aporte, si eran... Puede ser, eh, puede ser súper claro, interesante el tema, si estoy imaginando bien como lo que tú hiciste en Seminario 1, que no lo he visto, por eso digo que lo estoy imaginando. Podría ser hablar de que el tema de estudio sea la arquitectura industrial contemporánea, y leer sobre qué significa la arquitectura industrial, cuáles son los primeros referentes internacionales, en qué se está innovando, qué significa arquitectura industrial. Y luego preguntarse si esta arquitectura de Guillermo Hevia, la pregunta podría ser si la arquitectura de Guillermo Hevia eh, responde a patrones internacionales de arquitectura industrial o tiene sus propias especificaciones por ser un caso chileno. Y podría ser interesante, ahí podríamos estudiar estrategias bioclimáticas, formas de implantación en el terreno, y ahí analizar respecto al marco teórico que estamos armando de arquitectura industrial en cómo es la arquitectura industrial de los últimos 10 años en el mundo, es decir, como está repitiendo patrones, estos patrones están repitiendo, estos son nuevos, estos son parecidos pero no son los mismos, y por ahí estar como acercándonos a un tema y una pregunta relevante. claro, yo también mandé la respuesta y claro, como habían sido acá en Chile, la idea ahora era pescar, hacer la pesquisa y buscar otros proyectos que tuvieran como el mismo alineamiento con esto. Y por ejemplo, no sé, en Europa, en Alemania, la idea era hacer como un match entre lo que está acá y lo que está allá en Europa, y tal vez buscar una lógica, si tienen alguna similitud, eh, si allá se desarrollan de otra forma, o buscan otras cosas, acá tal vez buscamos otras cosas, y ahí tal vez como dirigir el informe. Ahí, yo creo que ahí hay una pregunta súper interesante. Para mí, así como sin ver todavía como el desarrollo que llevas de la investigación, podría ser súper interesante desarrollar como, no sé si como proyectos específicos, sí, quizás nombrar las obras más importantes de arquitectura industrial que se han hecho en los últimos años, pero no estudiarlas en específico, sino que armar un marco teórico de eso. ¿Cuáles son las tendencias de arquitectura industrial? Desde que la revolución industrial nos trajo este tipo de arquitectura. Ya. Entonces, hacer como definir arquitectura industrial como tema, porque es importante, relevante, y luego decir, bueno, las últimas tendencias son este tipo de proyectos, con estas ciertas consideraciones, ahí como subtema la arquitectura bioclimática, que creo que en lo industrial está pegando mucho más que en otras zonas o en otras tipologías arquitectónicas. Y luego preguntarse si qué tan particular es la obra industrial de Guillermo Hevia respecto de la arquitectura industrial internacional. Podría ser súper interesante. Y ahí como una pregunta que a mí me gustaría, a mí como arquitecto me gustaría leer esa investigación. Más allá de ver un catálogo ¿se entiende la diferencia entre un proyecto de investigación y un catálogo donde yo leo, ¿sabes? Como en estos edificios se ocuparon tales estrategias. Claro, claro. Y sobre todo que esa estrategia igual, él como que las reinventó un poco, solamente ya también ya estaban, y él como que acomodó unas cosas y... Eso pero me siempre, parece mucho más interesante. Entonces, ¿en qué claro, está innovando? Entonces, hay que decir qué es lo que ya existe para decir en qué está innovando. Ese es el marco teórico que hay que armar. ya, ¿Sí? sí, Creo que va por ahí. Hay que elegir un tema, que es arquitectura industrial, estrategias bioclimáticas, pasivas, estrategias bioclimáticas activas, sustentabilidad, arquitectura y sustentabilidad. ¿Cuál es el tema de estudio? Y ahí nos va a permitir definir como una pregunta relevante en la que podamos ordenar los datos, porque yo, por lo que has contado, sé que tienes hartos datos ahí.
pero todavía no Sí, sé muy bien cómo llevarlos a un proyecto de investigación. ¿Sí? Cómo claro. llenar, vamos a hablar en todo caso de cómo hacer una pregunta justamente ahora. Sí, sí. Sí, que eso igual complica bastante porque, claro, está la información y se puede buscar, se puede interpretar, analizar, pero tal vez darle un enfoque, sobre todo a mí me costó bastante en Ujú, seminario 1, claro. porque buscar como una pregunta específica y después buscarle una respuesta. Sí, bueno, vamos a hablar justamente de esos temas ahora. Ya. Creo que todos, ya todos tuvieron la oportunidad de comentar. Vamos ahora con la clase 2. Es básicamente una revisión crítica que yo voy a ir como comentando aspectos específicos y ustedes tienen que ir revisando y pensando en sus proyectos de investigación, cómo aplica esto a sus proyectos. ¿Cómo comenzar una investigación? Y es básicamente a través de una pregunta de investigación, ¿cierto? Ya he definido el tema de interés, lo que me interesa, y acotarlo lo suficiente, como era lo que expliqué en la clase 1. Cómo hacer una pregunta es súper importante. Lo primero, una pregunta tiene que ser científicamente relevante. Y en este sentido, cuando decimos relevante, vuelvo a repetir, no se trata de que sea una pregunta que esté de moda, o una pregunta que interese a mucha gente a nivel general, sino que una pregunta científicamente relevante quiere decir que es una pregunta que no se ha respondido antes desde el método científico, y que es relevante porque hay una brecha de conocimientos. Quiere decir que hay un espacio donde no tenemos una respuesta específica, y nosotros vamos a aportar a la respuesta de esa pregunta específica que todavía no está contestada. Eso tiene que ver con lo científicamente relevante. Lo segundo es que una pregunta simple, en general buscamos preguntas simples, como las que yo les fui planteando en esta conversación previa, porque en general llegan preguntas de 2 o 3 líneas que uno no sabe muy bien qué se está preguntando y son bastante complejas. No en el sentido complejo de bueno, sino que en el sentido de complejo de que no se entiende. Entonces tienen que ser preguntas simples, que no son lo mismo que preguntas inocentes, ¿no? En investigación científica, las preguntas inocentes son básicamente preguntas que podría hacer alguien que no tiene nada que ver con la disciplina que estamos investigando. En ese sentido, por eso los cursos de seminario de investigación son en el tercer y cuarto año, o sea, en el cuarto y quinto año de la carrera, porque ustedes ya tienen que tener cierto bagaje respecto de la disciplina para hacer una pregunta relevante. Una persona que no ha estudiado nunca arquitectura siempre va a hacer una pregunta inocente respecto a arquitectura. Nosotros sabemos mucho más de arquitectura y estudios urbanos como para hacer preguntas relevantes. Pero tampoco complejas, sino que simples, pero no inocentes. En general, se formulan pocas preguntas de investigación, ¿cierto? No más de 3 para un proyecto de este tipo. Estamos hablando de que una tesis de magíster o de doctorado podrían tener hasta 5, no más que eso, pero ustedes tienen bastante menos tiempo, entonces menos de 3 es lo correcto. Incluso una, pero buena pregunta, podría ser muy interesante. Entonces, cuando uno tiene un listado de 6 o 7 preguntas de investigación, uno rápidamente tiene que decir como, estas son demasiado específicas, no las quiero contestar, no voy a ser capaz de contestar en el tiempo que tenga, no tengo la capacidad de tener los datos para poder hacer esa investigación, por lo tanto, van siendo descartadas rápidamente, nos quedamos con las más útiles. Y las buenas preguntas de investigación emergen del conocimiento ya adquirido, y para eso la idea es que ustedes ya hayan revisado bastante bibliografía sobre lo que ustedes están investigando, porque para producir una tesis interesante es investigar, lo importante, o es mejor investigar sobre un terreno ya conocido. Por lo tanto, tenemos que haber leído ciertos libros, tenemos que haber leído ciertos artículos, para no repetir preguntas de investigación que ya se respondieron, para hacerlo suficientemente específico para que sea relevante, y para aportar. Eso es como lo principal de preguntas de investigación. Hay distintas preguntas, distintas fórmulas de generar preguntas de investigación dependiendo de nuestra estrategia o nuestro enfoque de investigación. Ahí hay un cuadro que es bastante general de tipo de preguntas de investigación, dependiendo de la estrategia. Las primeras, las experimentales. Básicamente eso está aplicado también no solamente a investigación en arquitectura y estudio urbano, sino que investigación de todo tipo. Las preguntas experimentales son básicamente las que tienen un caso de estudio específico, que las que podrían ser, por ejemplo, las de laboratorio. Y el tipo de preguntas son cómo y por qué pasan ciertas cosas, ¿cierto? Tienen
tienen control de eventos, es decir, están ahí revisando cómo y por qué pasan estas cosas específicamente, y se basan en eventos contemporáneos, es decir, están investigando el presente. Otro tipo de estrategias podrían ser las cuestiones más cuantitativas, por ejemplo, a través de análisis de encuestas, donde las preguntas ya no son cómo y por qué, no estamos investigando procesos como la experimental, sino que podemos preguntarnos quién, qué, dónde, cuántos, cuánto, cuestiones mucho más cuantitativas, ¿cierto? No requiere control de eventos, no es una investigación, podría ser no una investigación específica con casos de estudio, podría ser una investigación, por ejemplo, de bases de datos que ya, donde ya están recopilados los datos y nosotros tomamos una encuesta de ciertos datos y respondemos ciertas preguntas. Y se focaliza en eventos contemporáneos, en general sí. Luego está otro tipo de estrategias que, por ejemplo, podrían ser el análisis de archivo o investigación cualitativa, donde también podemos preguntarnos quién, qué, dónde, cuántos y cuánto, pero eso ya no a través de la revisión de eventos contemporáneos, sino que de archivos ya existentes, y la mayoría de ustedes, no sé si la mayoría, pero varios de ustedes van a investigar, por ejemplo, documentación que ya fue generada y la van a analizar. Entonces, preguntas como de ese tipo podrían tener que ver con esto. Tampoco requiere control de eventos, por lo tanto. Luego, otro tipo de investigación histórica, por ejemplo, las preguntas ya no son cuántos ni cuánto, las preguntas son cómo y por qué nuevamente, y el estudio de casos también podría ser preguntas como cómo y por qué. Las preguntas de investigación siempre empiezan con este tipo de vocablos, porque es importante establecer qué es lo que se va a medir. Entonces hay que empezar estas preguntas siempre con estas palabras, cómo, por qué, quién, cuántos, cuánto, en qué medida, para poder hacer una buena pregunta. La mayoría de las preguntas de investigación, revísenlas, no empiezan por las que han escrito anteriormente, en trabajos anteriores, quizás no empiezan por este tipo de palabras, y eso ya es como, uno dice como alerta, no está preguntándose cosas específicas, está preguntándose por cosas bastante más generales, y por lo tanto vale la pena como volver a esto que es clásico, cómo hacer una pregunta. Ahí hay un ejemplo de objetivos de investigación. Este es el caso de una investigación mía que hice hace algunos años para mi magíster. Lo que yo quería plantear aquí era justamente que las preguntas de investigación son las que nosotros vamos a transformar luego en objetivos de investigación. Normalmente la pregunta de investigación se transforma cambiándole el sentido de la pregunta, eliminando los signos de interrogación, eliminando el cómo, por qué y todo ese tipo de cosas, y transformándolo en objetivo. En este caso, por ejemplo, tengo 5 objetivos de investigación. Cada uno de ellos va a tener una metodología específica para ser analizado o para ser cubierto, y cada uno después va a tener variables específicas con las que yo voy a medir el cumplimiento de ese objetivo específico, y al final tengo el procedimiento con el que yo voy a trabajar. Son cosas distintas. La idea es que nosotros ya empecemos a trabajar en un marco metodológico que explique nuestros objetivos que derivan de nuestra pregunta. Si los objetivos no tienen nada que ver con nuestra pregunta, ya estamos mal en la investigación. Hay que siempre revisar eso. Los instrumentos que vamos a utilizar, las variables que vamos a medir con esos instrumentos y los procedimientos que vamos a trabajar para sacarle jugo a esos instrumentos y a esos procedimientos de investigación. Voy a tomar el caso del objetivo 2, que creo que es el más, uno de los más sencillos de esta investigación, que es, por ejemplo, yo me pregunté si había alguna relación entre certificación socioeconómica de los residentes y su conocimiento del mercado inmobiliario. Si había una relación entre si eran ABC1, C, D, E o D, respecto de si sabían o no cuánto valían las casas o los departamentos en sus barrios. Esa es mi pregunta. ¿Hay una relación entre estas dos cosas? Lo transformé a objetivo de investigación, básicamente sacándole la pregunta de si existía o no, y quedó como objetivo relación entre estratificación de residentes y su conocimiento del mercado. Y yo lo investigué a través de observación en terreno, encuestas a residentes y revisión documental.
Cuando hablo de revisión documental, me refiero a otros datos que recopilaron otros antes. Por ejemplo, precios de venta y arriendo. En las encuestas a residentes yo les pregunté si ellos sabían cuánto costaban las casas y cuánto costaban los departamentos. Si reconocían a otros vecinos involucrados en la venta o compra de departamentos o de casas, su percepción sobre los precios, si habían subido, si habían bajado los precios. Les pregunté sobre algunas cuestiones socioeconómicas para saber qué grupo eran, si eran ABC1, etc. Por lo tanto, pude definir su estrato socioeconómico y su estrato cultural. También les hicimos preguntas sobre el nivel educacional al que habían llegado, todo ese tipo de cosas para establecer un estrato cultural. Y eso me permitió entonces, cuando yo sabía esto de las encuestas a los residentes y lo comparé con los precios de venta y arriendo que había sacado de la revisión documental, pero también de observar en terreno, también cuando observé en terreno fui tomando datos de precios de venta de casas y de departamentos, me permitió comparar. Entonces, lo que me decían los residentes respecto de lo que yo observé en términos de precio y establecer una correlación, que es el procedimiento que yo establecí, ¿cierto? Porque la encuesta es una cosa, pero la correlación entre estratos e índice de conocimiento económico, a través de un procedimiento que se llama regresión lineal múltiple, que es un procedimiento complejo estadístico, es el procedimiento específico con el que yo trabajé estos datos. O sea, hice encuestas, pero a esa encuesta no les apliqué cualquier procedimiento, le apliqué este tipo de procedimiento. Entonces eso me permitió transformar una pregunta de investigación en una cuestión operacionalizable en términos de investigación. Lo transformé en un objetivo, ese objetivo lo dividí en metodologías con las cuales yo voy a investigar ese objetivo o voy a cubrirlo, luego las variables que yo voy a medir con esos instrumentos, y luego el procedimiento con que yo voy a analizar esos datos. La idea es que, evidentemente, no están las preguntas de esta clase, por lo que deberíamos llegar ya próximamente, de aquí a un mes y medio, que es donde nosotros cerramos la etapa de diseño de proyecto. Y es un poco lo que estábamos hablando con Nicolás, ¿cierto? Nicolás tiene como esto, tiene los datos, ¿cierto? Tiene las variables que me dio, estrategias bioclimáticas, pasivas, activas, implantación en el terreno, pero no conoce esto, no sabe bien cómo trabajar esos datos y a qué objetivo de investigación o a qué pregunta de investigación está respondiendo. Entonces tiene como esta parte cubierta. Tampoco sé muy bien qué parte de esto tiene cubierto, por ejemplo, Nicolás. ¿Con qué procedimiento metodológico investigó esto? Hizo un catálogo, comparó, estableció una matriz de análisis, algo comentó sobre algunas formas de medir que podría tener que ver con esto, pero no estoy tan seguro, ni por qué este procedimiento tiene relación con esto. Entonces, si no está este objetivo, si no están estas cuestiones como procedimentales antes o metodológicas antes, tener los datos no nos sirve de mucho todavía, ¿cierto? O sea, nos sirve de mucho porque avanzamos en la recopilación de datos, pero todavía no sabemos muy bien cómo los vamos a procesar para responder cierto objetivo o cierta pregunta de investigación. Ahí está un poquito, esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, que es básicamente un diagrama de flujo de cómo debería ser un proyecto de investigación. Nosotros estamos más o menos en esta etapa. En verdad estamos como entre estas dos, ¿cierto? La construcción teórica, la elección de un tema, y la elección de cierta parte de ese tema que nosotros vamos a discutir bibliográficamente, la selección de un caso de estudio, la selección de la muestra de ese caso de estudio, porque no es lo mismo el caso de estudio que la muestra específica que nosotros vamos a analizar. También vamos a hablar de eso cuando hablemos de metodología, pero en general estamos en esta parte. Después pasaremos a la recolección de datos y análisis de datos, que es la siguiente parte del curso. Y así termina la diapositiva de la clase 2, que es básicamente la idea de que nuestra pregunta de investigación tenga forma de pregunta, sea relevante, sea posible de contestar, y tenga que ver con lo que nosotros estamos pensando como propuesta metodológica, que es lo que viene más adelante. Muchas veces nosotros establecemos como pasos, como una cuestión como lineal de un desarrollo de un proyecto, muy parecido al diagrama que teníamos al final, pero en verdad, me salté una diapositiva, la voy a revisar ahora inmediatamente. Pensamos en este diagrama lineal, pero en verdad no es lineal.
En verdad, nosotros podemos partir de la propuesta metodológica o el caso de estudio e ir construyendo el marco teórico al que a nosotros nos interesa. Partir de la recopilación de datos, y cuando tenemos una cantidad de datos interesantes vamos sacando un tema. Esto puede ser, y además es iterativo, o sea, podemos ir como yendo y viniendo permanentemente. Entonces ustedes ya tienen como una idea metodológica de cómo hacerlo en general en los casos, y eso ayuda bastante a poder definir un objetivo y una pregunta de investigación que pueda ser respondida con esa metodología que están pensando. Eso es lo más importante finalmente de un proyecto de investigación, la relación entre una pregunta de investigación y una metodología lo suficientemente buena para poder responder esa pregunta. No buena porque sea larga, porque sea compleja, porque tenga un montón de pasos súper difíciles de hacer, sino que básicamente una buena metodología de investigación es la que permite responder la pregunta. Y por eso es importante plantearse las preguntas que después pueden ser ajustadas. En eso no hay problema, no es que uno se quede siempre con la primera pregunta, siempre va viendo respecto de los datos cómo uno puede ir ajustándola, pero finalmente no hay metodologías correctas, y es un poco lo que conversábamos también con Javiera. No hay metodologías ni partes de una investigación correcta si no tenemos clara todavía la pregunta. Y la diapo que me salté, que claro, en verdad introducía bastante mejor como el ejemplo, es los tipos de metodologías de la investigación para responder distintos tipos de preguntas de investigación. Y ahí nosotros podemos dividir en 4 partes, formas de análisis y tipos de investigación. Podemos hablar de investigación cuantitativa, que es desde esta línea hacia arriba, e investigación, cuantitativa de esta línea hacia arriba, y cualitativa de esta parte hacia abajo. Pero también podemos hablar de, si vemos la división en este sentido, de investigación documental, es decir, investigación usando datos que construyeron otros, datos secundarios, como dice acá, o investigación de campo, que son básicamente la construcción nuestra de nuestros propios datos. Esto se va a volver complejo porque no tenemos la posibilidad de ir al campo. Por lo tanto, los datos primarios van a ser difíciles de recolectar, a pesar de que hay posibilidades. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, cuando empecemos a revisar los proyectos metodológicamente. Pero, por ejemplo, en el cuadrante de arriba que hablamos, donde estamos hablando de investigación cuantitativa, donde las preguntas son del tipo cuántos, quiénes, por qué, en qué medida, y también desde la revisión documental, es decir, datos secundarios, encontramos la siguiente metodología. Bases de datos estadísticas, por ejemplo, el censo, que uno puede bajar la base de datos del censo de todo Chile. Estadísticas oficiales, podemos bajar una encuesta de algún ministerio que haya hecho una encuesta sobre nuestro tema de investigación. Otros estudios cuantitativos que ya hayan desarrollado en alguna medida estos aspectos. Otro tipo de preguntas cuantitativas son en qué porcentaje, por ejemplo. ¿Qué correlaciones matemáticas hay entre dos elementos específicos? Y también otro tipo de metodología son los datos espaciales territoriales, que son los datos de sistemas de información geográfica, que también hay hartos en Internet. Por ejemplo, el INE tiene una base cartográfica donde tiene todos los proyectos pedidos, todos los permisos de edificación solicitados en todo Chile. Están como los puntos de en qué parte de Santiago, o en qué parte de Chile están, en qué parte territorial están. Esos son datos espaciales territoriales. ¿Cierto? Son todos cuantitativos y secundarios, los construyó otras personas. Yo los voy a procesar, pero no los construí yo. En la misma investigación cuantitativa, pero en este caso ya con investigación de campo, ¿cierto? Investigación que he hecho yo mismo. Están las encuestas personales, las encuestas telefónicas, encuestas postales. No son muy típicas en Chile, pero en otros países te mandan encuestas a la casa por carta, tú las respondes y las contestas. Encuestas panel, que son encuestas que se hacen al mismo grupo año a año, o cada 2 años, o cada 5 años. En este caso, por ejemplo, la encuesta, el censo, es una encuesta panel que se hace cada 10 años en Chile. Y el levantamiento exacto, que son un tema específico respecto de encuestas. Está difícil hacer encuestas personales, pero sí puede haber, por ejemplo, encuestas telefónicas. Está difícil conseguir recursos para hacer una encuesta telefónica representativa con la suficiente cantidad de encuestas para poder como hacer conclusiones. Pero sí tenemos la posibilidad hoy día de hacer, por ejemplo, una encuesta online a través de un Google Form o algo similar, y poder enviarla
a muchos grupos y a muchos contactos que nos respondan esa pregunta, y ya teniendo una cantidad importante de respuestas, podemos sacar conclusiones de allí. Entonces se pueden hacer algún tipo de encuesta, que son como la metodología clásica de investigación cuantitativa. Luego, en investigación cualitativa, vamos a tener fuentes bibliográficas, libros, revistas, carteles, etc. Pero de nuevo, no estamos hablando de libros teóricos o que traten nuestro tema teóricamente. Son libros donde son libros que nosotros vamos a analizar de cierta manera. O son revistas de arquitectura que nosotros vamos a analizar de cierta forma, pero no son el marco teórico. Carteles, por ejemplo, también son un tema interesante de analizar. Y aquí hay otros temas de fuentes iconográficas que podría ser una cuestión interesante de revisar justamente ahora que estamos imposibilitados de ir al campo. Video, microfilms, no se usan mucho, pero en la Biblioteca Nacional hay una colección de microfilms bastante importante, fotografías, etc. Por ejemplo, podríamos analizar videos de YouTube, videos de otras fuentes, son nuestro tema de estudio. Por ejemplo, podríamos revisar fotografías de Instagram de un tema específico, o de Pinterest, que está diciendo, o distintas como páginas web que tienen este tipo de material que nosotros podríamos analizar. ¿Cierto? Investigación cualitativa, pero documental, de material que hicieron otros. U otros medios de almacenamiento, podríamos analizar mapas, planos, en el caso de muchos de ustedes. Están analizando mapas y planos de arquitectura o mapas cartográficos que podríamos estar analizando también desde la casa, desde el escritorio. Pero claro, hay que tener que estamos colocándonos en esta parte de las formas de investigación, cualitativa y documental. Hay que ver cómo se hace análisis cualitativo. Eso lo vamos a ver también en investigaciones, o sea, en clases posteriores. Cómo se hace análisis fotográfico, cómo se hace análisis de video, que tiene como su metodología específica para poder sacar conclusiones que sean coherentes y no sea básicamente una opinión que yo me formo viendo videos. Y por último, investigación de nuevo, cualitativa, pero en este caso investigación de campo, o sea, información que genero yo. Puede haber entrevista. La entrevista es la forma típica de hacer investigación cualitativa de campo. La entrevista es distinto de la encuesta. La encuesta son preguntas cerradas. Puede haber algunas abiertas, pero pocas, de alternativas, donde yo elijo ciertos rangos, ciertas posibilidades. Póngale nota de 1 a 7, son cuantitativas. Mientras que las entrevistas son preguntas abiertas, donde las personas desarrollan sus respuestas y no eligen una categoría específica. ¿Cierto? Hay que diferenciar muy bien encuestas de entrevistas, son distintas. Observación en terreno, que es lo que no podemos hacer hoy día, pero sí podemos hacer observación de otro tipo de información que hay disponible en la red. Por ejemplo, cómo se comportan ciertos grupos, analizando videos, analizando fotografía, analizando información de blogs o de ciertas comunidades que sí se comunican de forma digital. Por ejemplo, podríamos hacer observación en terreno, observación de campo de ciertos foros de internet relacionados con temas de ciudad que se discute, o de arquitectura que se discute, que no se discute, cuáles son los temas principales. O podríamos hacer, por ejemplo, análisis de etnográfico de qué es lo que la gente le importa en cierto lugar de la ciudad, y para eso podríamos revisar los muros de Facebook de ciertas instituciones, ciertos municipios, ciertas juntas vecinales que tienen su información en internet, qué es lo que comenta la gente, cuáles son los temas de interés, y no necesitamos hacer entonces etnografía en esos lugares específicos, sino que podemos hacer etnografía también como digital. Vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre eso, pero estoy pensando en las investigaciones de Antonia y de Carlos, por ejemplo, que podrían estar investigando qué se discute, cuáles son los principales actores que desarrollan acciones en ciertos espacios específicos a través de análisis de información que hay en Internet. Y por otro lado también, bueno, los focus group, que son una especie de entrevistas pero grupales, ¿cierto? Juntamos a una serie de actores y le hacemos preguntas generales también, y vemos cómo se relacionan entre ellos y cuáles son las respuestas que dan en grupo. Típica de la investigación de mercado, el focus group, ¿cierto? Juntar a cierta cantidad de personas y de preguntarles como, vean esta nueva etiqueta de Coca-Cola, ¿qué piensan de ella? ¿Les gusta o no les gusta? Y la gente habla sobre eso.
Y luego levantamientos interpretativos o mapas cognitivos, que son, por ejemplo, el desarrollo de mapas mentales o mapas colectivos, que también es una forma de hacer investigación en arquitectura y estudios urbanos que está bastante de moda y está desarrollándose bastante. Y esa va a ser también difícil a través de Internet, pero hay algunos ejemplos interesantes de cómo se han desarrollado mapas, por ejemplo, de conflictos sociales y conflictos medioambientales a través de gente que responde a cierta encuesta, y digitalmente se van colocando ciertos puntos en el mapa de ciertas ciudades que permiten como recopilar información sobre conflictos, por ejemplo. Y hay un mapa que se hace de forma colectiva, que es interpretativo sobre temas específicos. Entonces, de nuevo, pensando en qué preguntas de investigación vamos a hacer, cuál es el tipo de pregunta, vamos a pensar también directamente, porque yo no quiero que se desfasen las dos cosas, sino que pensemos en lo que nos gustaría hacer como metodología para responder cierta pregunta de investigación. Y también pensemos bien cómo esa metodología no es una cuestión que tenga que estar resuelta ahora, pero sí es una cuestión que deberíamos estar pensando cómo desarrollar esa metodología en estos tiempos donde está complicada, difícil, imposible en algunos casos ir al campo, ¿cierto? Vamos a volver inmediatamente a ver si hay preguntas sobre este tema de pregunta e investigación. El documento es la continuación del documento de la clase 1. También tiene como los otros elementos. Básicamente lo que hace es conceptualizar lo que es una pregunta de investigación, una hipótesis que se le está solicitando. La hipótesis es básicamente una respuesta inicial a la pregunta de investigación, que también debería ser simple, no tan larga, 2 o 3 líneas de hipótesis es suficiente, y es una respuesta inicial. No es obligatoria, pero es deseable que haya una hipótesis para que nosotros podamos enfocar la investigación, ¿cierto?, en cierto marco y no nos desviemos en millones de hipótesis distintas. Es como pensar en una posible solución desde antes, en una posible respuesta, para después verificar si es que esa respuesta es positiva o es negativa, o en qué medida es positiva y en qué medida es negativa. Una buena pregunta de investigación, una buena hipótesis, bueno, una buena pregunta de investigación nunca se responde con sí o un no. Por lo tanto, una hipótesis no puede ser como sí o no. Y eso es importante de revisar, pero bueno, eso también son cuestiones que deberían haber revisado en seminario 1, y creo que ya estamos como en un paso adelante, por eso no lo trabajamos en profundidad. Y la idea es que aquí también desarrollen objetivos generales y objetivos específicos. De nuevo, si tenemos 2, máximo 3 preguntas de investigación, los objetivos específicos no deberían ser más de 2 o 3, y tienen que tener mucha relación con las preguntas que se hicieron. Y luego vamos a solicitar variables a medir, y este punto 5 yo lo dejo abierto porque yo sé que ustedes varios tienen algún avance, y estamos solicitando una discusión teórica que es básicamente el tema y algunos autores. No estamos pidiendo la discusión terminada, sino que básicamente cuáles son los temas que se quieren discutir y a través de qué autores. Ojalá que eso pudiese estar, porque puede ser interesante también de empezar a revisar inmediatamente. Eso es lo que ustedes deberían empezar a cerrar de aquí a la próxima semana, ¿cierto? Y si ustedes entran acá, donde se envía el documento, además agregué una pregunta que es: elige un horario de revisión de tus proyectos el día miércoles 22 de abril. Se respetará el orden de respuesta, es decir, los primeros que manden ya un avance importante de los contenidos solicitados en la clase 2, podrán elegir el horario en que quieren corregir, y esos van a ir siendo descartados de la encuesta posteriormente. Como ven, ustedes son 12, y hay 12 horarios entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, así que va a ser una jornada bastante larga. Como les comentaba, ustedes van a tener un horario específico donde van a poder como... la idea es que yo haya ya leído sus proyectos de investigación, ¿cierto? Pero va a ser abierto, el link va a ser el mismo, por lo tanto ustedes, si quieren escuchar las correcciones de sus compañeros y compañeras, van a poder hacerlo conectándose a la reunión. No van a ser
links específicos, sino que solamente el horario es específico, para que podamos ordenarnos un poquito y yo vaya pudiendo leer también ordenadamente sus trabajos para poder ya tener como algunas preguntas a resolver. ¿Sí? Eso es lo que les quería presentar. La idea es que la próxima semana tengamos una corrección, como les comentaba, individual, de estos 2 trabajitos pequeños que estamos solicitando para estas 2 semanas, y que el día 29 cerremos esta etapa de proyecto, ¿cierto? No de discusión bibliográfica, el día 29, miércoles 29 de abril. La discusión bibliográfica no tiene que estar terminada el 29, sino que solamente el proyecto. Estamos hablando de preguntas de investigación, hipótesis, objetivo general, objetivo específico, y ya algo respecto de la metodología que están pensando, con la idea de pensar inmediatamente si esa pregunta de investigación se puede responder con esa metodología. Eso es la clase esos son los contenidos de hoy, y me gustaría saber si hay preguntas. Profe, hola. Dígame. Lo que nosotros estamos